Bueno, es necesario precisar muchas cosas sobre el triunfo de Donald Trump, pero particularmente yo quiero destacar cómo es que el triunfo de Donald Trump termina derrotando a la ideología de género. Hoy es la perspectiva de género o la visión del mundo conforme al matiz, conforme al cristal de la ideología de género o la metodología de la ideología de género, lo que está dominando en la mayoría de los medios de comunicación y en las universidades, que finalmente los que hablan en los medios de comunicación son egresados de distintas instituciones educativas que han sesgado su forma de ver el mundo completamente a esa visión de que todo está determinado por el género. El triunfo de Donald Trump representa un duro fracaso para la ideología de género, una ideología muy costosa y con muy pobres resultados o nulos resultados para acabar con la violencia que experimentan las mujeres, para acabar con la inseguridad en general, contra grupos vulnerables, principalmente los niños, pues la ideología de género no ha ofrecido nada en ese aspecto. Entonces, ¿por qué representa un fracaso para la ideología de género el triunfo de Donald Trump? Porque la mayoría de los analistas políticos, la mayoría de los críticos o detractores de Donald Trump le apostaban a un razonamiento de género para decir que él es inelegible para ser presidente de los Estados Unidos porque es hombre, porque es blanco, porque es una persona de cierta edad, porque es empresario. Entonces todos esos aspectos pues lo hacen inelegible o lo hacen hasta incluso un personaje malvado a los ojos, obviamente, de los prejuicios de la ideología de género. Algunos analistas siguen insistiendo en darle pues una falsa explicación al triunfo de Donald Trump. Estaba viendo una analista de Cristina Fernández de Kirchner, que se jacta de ser una de sus consejeras, alegando que Donald Trump ganó por el voto de hombres machistas que quieren mantener sus privilegios y cosa por el estilo. Y la verdad es que no. Cuando analizamos los datos duros, encontramos que por Donald Trump votaron mujeres y hombres hispanos. Entonces, no estamos viendo como tal que sea un triunfo con género. El triunfo de Donald Trump no tiene género ni raza. Yo diría que quienes votaron por Donald Trump fue un voto razonado, un voto lógico tras 4 años de guerras, desastres económicos ocasionados por Biden. Es el fracaso de toda una visión y de toda una serie de políticas que afectaron gravemente cosas muy, muy básicas, muy normales, como ir a la tienda en los Estados Unidos. Yo creo que el voto para Donald Trump no tiene raza, no tiene género. Es un voto de cordura. Votó el bolsillo de los estadounidenses o de los habitantes de Estados Unidos, no solamente del pueblo estadounidense. Y creo que bueno, eso es algo que debe de tomarse en perspectiva, incluso para aquellos que están impulsando la llamada ideología de género, porque deben de caer en cuenta que esas fuertes inversiones que han estado haciendo en estudios de género, supuestamente como la premisa básica o como el núcleo del movimiento social o de los cambios sociales, pues ha sido un fracaso. Los engañaron a grandes multimillonarios pensando que invirtiendo todo en ideología de género iban a tener pues asegurado conocer el voto estadounidense, que iban a tener asegurado anticiparse a los cambios que pueda haber en el mundo. Y la realidad de las cosas es que no. La ideología de género está muy desvinculada de lo que diríamos es la ciencia práctica. Que determinadas situaciones varían dependiendo de los pueblos, varía el contexto, la situación que puede darse. Hay otros factores que resultan ser más determinantes
al momento de razonar un voto. Y no es que las personas estén en un engaño o estén padeciendo de una alienación. Es sencillamente que que no ha estado funcionando las políticas que promueve el Partido Demócrata. No son buenas políticas. Yo lo que escucho también es por parte de muchos analistas que se jactan de ser reconocidos, que insisten que Biden fue muy bueno, pero que no supo presentarle sus resultados a la población estadounidense y al mundo. Es que por más que invirtieras en tantos engaños, en la propaganda, en la prensa, en los medios de comunicación, no vas a poder revertir lo que es evidente, que fue un desastre ese gobierno y que era necesario un cambio. Entonces la gente razona. Si el gobierno que está actualmente pinta como el diablo, como lo peor que nos puede pasar a Donald Trump, pues entonces hay que probar con ese Donald Trump, sobre todo basándose en la experiencia de los 4 años previos de su gobierno, que se había dicho que iba a ser una cosa muy violenta, muy radical, y finalmente eso no ocurrió. Eso afortunadamente nunca llegó porque no estaba en los planes de él. Era parte de la propaganda de campaña que posteriormente se extendió más allá de la campaña de 2016 y termina dando una serie de razonamientos erróneos porque pues ahora sí que para los izquierdistas, para desgracia de los izquierdistas, repetir una mentira 1000 veces realmente no se va a convertir en verdad. Realmente no va a tener un efecto en la realidad, llamarle de miles de formas distintas a algo que tiene un significado muy común. Entonces yo creo que votó también el sentido común, y la inteligencia, la razón y el sentido común no tienen género, no se pueden analizar desde una perspectiva de género, y sobre todo desde una perspectiva de género marxista, que es lo que ellos ocultan, que las mujeres y los homosexuales serían la parte oprimida y los hombres serían lo dominante. Si es dominante por dominante, pues entonces se hubieran impuesto siempre en todas las situaciones, y no se vio nada parecido. ¿Por qué en 2020 hubo tantas dificultades para Donald Trump llegar al poder? Pues por la destrucción económica que se ocasionó a nivel internacional con una presunta crisis sanitaria a nivel mundial. La gente no razonó, no pudo distinguir bien cuáles eran los mensajes que había por parte de la política exitosa económicamente y la campaña de terror sobreexagerada que se hizo por los medios de propaganda. Pero yo creo que ahora sí la gente se empieza a desvincular cada vez más de lo que se hace en esos espacios al ver que no se refleja el acontecer, su vida cotidiana, con los comentarios que hacen los gobiernos, con los comentarios que hacen los funcionarios, los políticos, y que son magnificados por los medios. Yo creo que pese a que la ideología de género ha invertido mucho en tratar de adoctrinar a la población para que pareciera que es una consecuencia lógica todas las explicaciones o justificaciones que dan a los resultados que se ven del fracaso de esa forma de evaluar el mundo, de esa forma de medir el mundo, finalmente ellos creo que sí estaban convencidos de que esa era la perspectiva correcta, y eso lo cegó en gran medida para generar un nuevo discurso, para generar nuevas políticas, para generar algo que realmente pudiera ser atractivo para los votantes estadounidenses. No lograron hacerlo, y ahí el resultado. Incluso estamos escuchando a un personaje como Bernie Sanders, que es lo más radical, es un socialista dentro del Partido Demócrata, que está apostándole ya a un discurso comunista. Pues eso no tiene tampoco nada que ofrecerle a los estadounidenses, y entonces yo creo que sí estamos hablando de que posiblemente por recursos económicos no se va a acabar el Partido Demócrata, pero cada vez hay menos personas que quieran estar en el Partido Demócrata o que sean simpatizantes en el extranjero del Partido Demócrata por precisamente tomar estos criterios, abrazar todas estas ideologías que particularmente permean en universidades privadas muy prestigiosas de Estados Unidos, pero que son análisis completamente equivocados. Y vemos todavía
a los grandes medios, a los periodistas de México más destacados, que han tenido indiscutiblemente buenos trabajos periodísticos, no ser capaces de rechazar, no ser capaces de decir: es necesario cambiar de analistas, es necesario cambiar de perspectivas, porque esto que más se nos vende como prestigioso, como ideologías de marca, que ahora también parece ser el tótem, ¿no?, con el cual promocionan una determinada forma de pensamiento u opinión, pues no está dando resultados, no les permite hacer razonamientos lógicos sobre la anticipación del acontecer en la política. Y vamos a ver cómo es que esto va evolucionando, porque la ideología de género no solamente tiene un grave fracaso con Donald Trump, sino en muchas otras ocasiones ha tenido fracasos en anticiparse, en explicar la realidad y sobre todo generar políticas públicas que sean beneficiosas para todos. Ese sería mi comentario.